cosas por el simple hecho de que alguien las haya escrito. Lo que se dice por escrito es más fuerte que lo que se dice sin que quede registro de ello. Se atribuye un gran poder a lo escrito. Si se va a una tienda, si fuéramos a una tienda y vemos el precio de algún producto de deseo, el precio fijado ya en alguna nota, no nos atreveríamos a pedir una rebaja, no nos atreveríamos a pedir a regatear, como comúnmente se dice, ¿no? Aceptamos que el precio es definitivo y por lo cual acatamos el precio si queremos obtener el producto. No sucede lo mismo como si preguntamos un precio y nos lo dan de forma verbal. Nos atrevamos a regatear o incluso a sugerir incluso una forma de trueque por el bien que se desea. Como sociedad, ver algo escrito nos hace respetarlo, porque hay un sentimiento de autoridad. En el texto de Guglielmo Cavallo y Roger Chartier, en una historia de la lectura en el mundo occidental, cito, dice: leer o uno o varios textos en voz alta o en silencio, rápidamente o descifrándolos con dificultad en un manuscrito o en un ordenador, equivale cada vez a recrear el sentido de lo escrito en función de nuestras propias competencias y expectativas. Se considera el mundo del texto, a partir de estos autores, como un mundo de objetos, formas y ritos cuyas convenciones y disposiciones sirven de soporte y obligan a la construcción del sentido. El mundo del lector está constituido por comunidades de interpretación, como lo refiere Stanley y Fish, a las que pertenecen los lectores o lectoras singulares. Cada una de estas comunidades comparte en sí relación con lo escrito, un mismo conjunto de competencias, usos, códigos e intereses. De todo esto, hablar en realidad del número 22 de la revista Criminogénesis nos remite a hablar ya de un clásico en el tema que nos ocupa. Que una revista especializada en criminología y derecho penal dure 22 números, con este volumen que se presenta el día de hoy, me hace presumir alguna idea de lo que significa este trabajo. Y no hablemos solo del trabajo intelectual, sino también del trabajo material que existe detrás de toda la publicación de este texto. Se debe reconocer que la publicación de la misma no se limita a la publicidad como fuente de recursos. Si así hubiese sido, la vida de la misma hubiera sido corta, 3 o 4 ejemplares tal vez a lo mucho, y su fin hubiese llegado. Escribir, y sobre todo escribir bien, para transmitir de forma adecuada los conocimientos especializados en alguna materia, no es tarea fácil. Requiere fundamentalmente muchas horas de lectura previas, y de lectura no solo sobre el tema en específico que se desea abordar, capacidad de análisis para quedarse con lo bueno y útil de lo leído, saber transmitir y tiempo para hacer todo esto. Escribir, se ha dicho, que es una habilidad derivada entre la ciencia y el arte, el conocimiento y la inspiración, el deseo de transmisión y de perpetuidad. Para abordar el tema en específico de la revista, me voy a permitir ocupar una ley de la metáfora. Y yo le titulé Monstruo o Virus. Hablar del fenómeno de la criminalidad es una situación compleja, por lo cual recurro a los presupuestos teóricos de la doctora Lera Bodorowsky, que según la revista Reader es una de las 24 personas más influyentes del momento, la cual señala que no podemos hablar acerca de situaciones complejas como el caso del crimen sin hacer uso de metáforas, por lo cual, haciendo uso de la metáfora para tratar de dar forma a esta conversación, empleando la misma primeramente para yo entenderla, para yo entender, y posteriormente para tratar de explicar el fenómeno en cuestión. Supongamos que en ciudad X, los robos y asaltos van en aumento. La tasa de homicidios casi se han triplicado en los últimos 3 años. ¿Qué tendrían que hacer los funcionarios encargados de los temas de seguridad? Pregunta. ¿Contratar a más policías y construir más centros penitenciarios para lograr la captura de estos delincuentes y llevarlos a espacios de reclusión? ¿O diseñar programas orientados a la reconstrucción del tejido social? La respuesta a estas interrogantes, al razonamiento que se dé a estas preguntas, dependerán de la forma en que se describe el problema.
Según investigaciones en psicología social de la Universidad de Stanford, si la respuesta atiende a la descripción de la inseguridad, haciendo la analogía de una bestia o un monstruo, se obtendría por medios físicos de coerción de la criminalidad. Pero si se atiende el problema considerando la criminalidad como un virus que está afectando a todos por igual, como una pandemia, que todos sabemos cómo ocurrió esto, que infecta a grandes y chicos, se tendría que atender el fenómeno de la misma manera como se atiende una emergencia sanitaria, en donde se debe involucrar a todas las esferas de la sociedad a tratar de dar solución al problema. El problema de la criminalidad no lo podemos atender únicamente atendiendo a medios de coerción y físicos. El fenómeno de la criminalidad, sobre todo de la criminalidad compleja, no vamos a revertir sus efectos si solo atendemos a la creación de instituciones penitenciarias, al reclutamiento de mayores policías, porque como lo comentaban mis compañeros que me antecedieron en la palabra, la realidad es que incluso la policía se ve permeada también por el fenómeno de criminalidad. Es un virus que nos afecta a todos, grandes y chicos, ricos y pobres. Aquí no respeta clases sociales, no respeta posiciones económicas, grados de escolaridad. ¿Cómo es posible que ante un fenómeno en el cual una joven, una chica, un adolescente está golpeando a otra, se muestre la indolencia de alguien que decide captar el momento en una imagen? Y no solo la frialdad o la indolencia de captar la imagen en un dispositivo electrónico, sino, ¿por qué no el hecho de haberte separado de ese lugar? ¿Por qué no haber escapado de ese lugar ante el asombro, ante el miedo, ante la sorpresa que nosotros representaría ver un caso de violencia extrema? ¿Cómo puede ser que ante un caso de una violencia intrafamiliar nos quedemos callados de los feminicidios que estamos viendo todos nosotros? La violencia intrafamiliar, los crímenes, la criminalidad compleja que atañe a razones de género, de orientación, de preferencia sexual, fenómenos sociales como la migración. No solo es no hacer nada, sino también ¿por qué no estamos haciendo nada? La revista Criminogénesis yo la entiendo como la receta para atender el problema. Cuando tú vas al médico y acudes a él y le haces del conocimiento, la dolencia que tienes, la afectación a tu salud que tienes, él te va a dar una serie de recomendaciones. Te va a incluso dar una receta de lo cuáles son los medicamentos, cuáles son las acciones que tú debes realizar, digamos, para paliar tu situación. Ya si nosotros no la seguimos, decía Sócrates, si no me equivoco, si eres conocedor del problema, ya sabes cuál es el problema y no lo solucionas, entonces estás peor que antes, ¿sí? A finales del siglo XVIII surge una gran oleada de sentimientos e ideas nacionalistas que se extendieron por gran parte del mundo occidental, derivado de todo esto incluso de la Revolución Francesa. Se produjo entonces un proceso de mundialización de la realidad social a través de una nueva forma de organización política llamada Estado Nacional. La nación es una forma histórica de legitimización del poder político estatal. Para entender esto de la legitimización del poder político, tenemos dos supuestos básicos: la idea de comunidad que se apoya en elementos culturales preexistentes y la idea de una nación lanzada contra el Estado-nación ya establecido. Esto lo vemos sin mencionar colores ni partidos. Para la legitimización del poder político en función rescata rasgos culturales que como Estado-nación compartimos, pero también es necesario desvincularse de la administración anterior como un medio de legitimización del poder. Debemos entonces separar las nociones de Estado y nación, porque entre ellas media la idea de legitimización, que es la que valida al Estado y la nación. Si revisamos algunos de los principales teóricos que explican esto, Max Weber, quien define con mayor precisión y concisión al Estado moderno, el Estado es aquella comunidad humana que en el interior de un determinado territorio reclama para sí el monopolio de la coacción física legítima. Hablar de una nación es al final pensar y estudiar la manera en la que se construye la identidad social del Estado. Al leer